Agora rádio sem muros. Muy buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien, espero que hayan tenido una linda semana, ya que estamos a pocos días de concluir esta semana, ya la última semana, exactamente ya la última semana del mes de febrero, que se nos pasó volando. Y pues bueno, claro que sí, como los jueves, recordarles chicos que corrimos el horario a los días jueves, ahora van a ser los jueves de la ciencia ficción. Entonces, ¿cómo no traer el programa de esta semana y realmente de este mes, ¿no? Porque febrero fue un mes muy ocupado, por decirlo así, ¿no? Entonces, tenemos varias cositas que vienen en camino, varias sorpresas que van a estar apareciendo en esta sección durante los próximos meses, pero pues todo eso tuvimos que cuadrarlo durante el mes de febrero. Entonces, espero que estén teniendo un lindo año ya, segundo mes que concluimos de este 2026. Y pues el día de hoy vamos a estar hablando de un poquito de películas, ¿no? Esa va a ser la dinámica de el día de hoy y de lo que va a ser de pronto el mes de marzo. Hablar de algunas películas animadas, ver qué tan acertadas biológicamente están, ¿no? Qué tan científicamente correctas son. Si hacemos la comparativa manteniendo las proporciones, ¿no? Porque muchas de estas pasan con animales antropomorfos y cosas de ese estilo. Entonces, antes de dar inicio a nuestro episodio del día de hoy, recordarles que pueden irme a seguir a mis redes sociales como Juan de Rayal Piso Lapras. En todas las redes sociales aparecemos. Ahí estamos haciendo tanto cosas de biología, cosas de videojuegos, cosas de ciencia ficción. Entonces, por ahí los espero. Vamos a estar subiendo muchísimo más contenido. Ya de pronto contenido corto. No lo que vamos a estar haciendo aquí en Agora, sino de pronto contenido más repartido, ¿no? Ya más organizado después de lo que fue el año pasado. Y pues también animarlos, ¿no? Invitarlos a que vayan a escucharnos en la página oficial de Agora Radio. También pueden ir al canal de YouTube por si quieren ver las imágenes, por si quieren ver algunos de los otros programas que han estado resubidos, tanto míos como de mis compañeros de Agora, para ver si encuentran algo que sea de su interés, ¿no? Entonces recuerden que pueden hacer eso. También pueden descargar las aplicaciones en sus dispositivos móviles para pues estar al tanto de los distintos programas, del diferente contenido que se va subiendo constantemente, ¿no? Entonces arrancamos con lo que sería el episodio del día de hoy. Vamos a hablar principalmente de Zootopia, ¿no? Zootopia, una película que ya tiene, si no estoy mal, creo, para estas fechas más o menos debe estar cumpliendo 10 años. Película del 2016. No recuerdo en qué mes salió, pero ya debería estar por cumplir sus 10 años. Hace poquito salió Zootopia 2. Zootopia 2 tenemos el tema de que aparecen los reptiles, ¿no? O sea, hay que hacer énfasis en eso porque nosotros solamente vamos a tratar cosas que pasan en la primera Zootopia y generalidades. O sea, Zootopia tiene un montón de contenido, un montón de información, un montón de cosas que pasan en la película y cosas que de pronto pasan muy desapercibidas. A eso súmale la 2 y de eso súmale que la idea de la sección es que sea con otras películas. Entonces vamos a estar mirando de pronto cosas como Chicken Little, vamos a estar revisando cosas como Bichos, una aventura en miniatura, la primerita de Pixar, eh, pues las dos de Zootopia. El robot salvaje, de pronto también le vamos a echar una revisada. Ahorita va a salir esta película, no recuerdo bien el nombre, creo que es Hoopers, algo así se llama, la del castor, que justamente también va a tratar sobre temas interesantes. Ya con solo ver el tráiler uno se da cuenta que va a tratar de cosas importantes y van a hacer énfasis, bueno, pareciera que fueran a hacer énfasis en las importancias ecosistémicas de algunos animales. Pero pues tengo que ir a verla para ver realmente de qué se trata. Listo, pero pues bueno, hoy vamos a arrancar con lo que sería Zootopia. Entonces, una breve sinopsis, hay un breve resumen, spoiler alert, si no se la han visto, les voy a contar más o menos de qué trata. Aún así, contándoles esto, deberían vérsela, es muy divertida, es muy bonita. Es muy buena película, realmente Zootopia, que salió ya en la época en la que de pronto las películas animadas empezaron a perder un poquito de fuerza, pero aún así es una muy buena película. Entonces, lo importante de Zootopia es que básicamente es Zootopia,
pues como lo dice su nombre, es pues animales y el Topia no sé si es de utopía exactamente, pero básicamente es una ciudad en la que todos los animales conviven en armonía. Todos. No importa. Bueno, todos los mamíferos conviven en armonía, porque solamente salen mamíferos en lo que es la primera película. Solamente tenemos mamíferos, ¿no? Y lo hacen, y hacen mucho énfasis en eso durante la película. Los mamíferos, en los pequeños mamíferos y los que son depredadores. Básicamente de eso va, ¿no? Entonces, en la escena inicial de la película, ahí nos muestran a una pequeña Judy Hopps, que es la protagonista, la coneja, que está como haciendo una obra de teatro en la que cuentan qué fue lo que pasó, cómo los animales evolucionaron con el pasar de los años y llegaron a un punto en el que ya no se atacaban, ya no se hacían daño, ¿no? En el que ya vivían en armonía y ya los depredadores dejaron de depredar, los depredados dejaron de ser predados. No sé exactamente, no sé si esa frase estuvo correcta realmente, pero se entiende el punto, ¿no? Entonces el caso es que ahí nos cuentan que como que pues los animales eran normales hasta ese punto y pues llegó un punto en el que evolucionaron tanto que ya empezaron a convivir como en civilizaciones, ¿no? Entonces esa es la sinopsis inicial. Entonces, así como datitos curiosos, ¿no? Los nombres de los protagonistas, Judy Hopps, es como un juego de palabras, Judy por la personalidad de ella y unas cosas así. Y el hops es más haciendo referencia pues a que es un conejo, ¿no? Entonces el hop es como un brinco, como los saltos que hacen los conejos. Entonces, pues Judy Hopps es pues, apellido muy de conejo. Y en el caso de Nick, Nick es como Nick Wilde, algo así. Que no se escribe como salvaje, pero se pronuncia parecido. Entonces, pues haciendo referencia a que pues a pesar de que es un zorro y pues los zorros son carnívoros, pues Judy es la herbívora en este caso y Nick, el zorro, pues es el depredador, ¿no? Entonces ahí como que hacen como el guiño con los nombres de los protagonistas. Pues básicamente, no vamos a hablar mucho de la trama de la película, sino vamos a centrarnos más en lo que es el tema del mundo de Zootopia, ¿no? Cómo funcionan las ciudades, cómo funciona la civilización, cómo funcionan las interacciones entre especies. Pero vamos a hacerlo muy, muy por encima. Para empezar, la idea es empezar de pronto a abordar, a ahondar más y más y más en este tema. Pero esto nos da para unos 2 3 capítulos que vamos a ir mezclando, ¿no? Entonces yo creo que vamos a tener Zootopia 1, de pronto una partecita de Zootopia 1 y Zootopia 2, después algo más centrado en Zootopia 2. Y después lo que falte ya va a ser mezclado, haciendo como referencias eh, con otras, con otras películas, otras franquicias, ¿listo? Entonces, hasta ahí lo importante, ¿no? Todos los animales viven como si fueran personas, todos tienen trabajo, tienen estilos, conviven y lo que sea, ¿no? Hasta ahí, pues, eso es lo básico. Que biológicamente puede llegar a pasar eso, quién sabe. O sea, decir, o sea, ahorita no va a pasar, o sea, ténganlo por seguro, pero que pueda llegar a pasar en muchísimos, muchísimos años, millones de años, podría llegar a pasar, porque, o sea, no hay fuerza más, bueno, hay muchas fuerzas fuertes realmente, pero la evolución es una de esas fuerzas que se lleva a todo, que se adapta a todo. O sea, puede llegar a un punto en el que de pronto hayan animales que estén tan domesticados que se empiecen a volver más inteligentes o que los animales por X o Y razón se empiecen a volver más inteligentes y empiecen a pasar cosas así. Que lo lleguemos a ver nosotros en vida ya me parece extremo. O sea, tendría que pasar algo ya muy loco. Que pues que sea algo loco no quiere decir que sea imposible, pero igual es la probabilidad es un poco baja por dejarlo de alguna manera. Pero en este caso es como, o sea, hagamos de cuenta, pongámonos aquí ya conspiranoicos. En este mundo los extinguieron los seres humanos. Bueno, no sé, no, eso nunca lo han hecho oficial, ¿no? Pero digamos que en este mundo están extintos los humanos. Algunos animales domésticos se quedaron con toda la tecnología que había ahí. Algunos con los que se experimentaba, por de pronto primates, cosas de ese estilo. Aunque mira que ahorita cayendo en cuenta, creo que no hay un solo primate en Zootopia. No sé si en la 2 allá. Que yo me acuerde, yo no vi un solo primate en la primera. Eso es a tener en cuenta. Entonces digamos que vale, los animales, los primates se extinguieron. Entonces los demás animales, pues con el paso del tiempo evolucionaron, empezaron a poder utilizar las cosas que habían quedado por ahí, aprendieron y empezaron a vivir. En muchísimos, muchísimos millones de años en un mundo muy fantasioso, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el tema principal? Bueno, realmente hay varias cosas importantes aquí. Bueno, ahí hablando básicamente, ¿no? Los animales entonces ya no son depredadores,
O sea, como que lograron inhibir esos instintos naturales que tenían y empezaron a convivir como sociedad. Pero en la película, nuestra protagonista es un oficial de policía. Así como tipo policía de película de Nueva York, cosas así, que como que el nuevo, que quiere mostrarte lo que es capaz y termina resolviendo un super mega misterio, super wow que no puede resolver nadie porque pues los policías de las series y las películas y de todo lado nunca hacen nada, sino que lo hace alguien nuevo que llega, porque pues esa es la trama, siempre no. Entonces esa misma trama pasa aquí en Zootopia. Entonces Judy llega, se da cuenta que está pasando algo extraño, en lo que algunos animales eh, que eran, o sea, que su especie es de depredador, pero pues se supone que ya no es depredadores, empiezan a volverse salvajes. Entonces es como que bueno, ¿por qué los depredadores se están volviendo depredadores? ¿Será que eso es posible? ¿Será que no es posible? Esa es como la trama principal y pues ella descubriendo qué es lo que pasa. ¿Listo? Entonces ya vamos a tratar el tema de los instintos. Mientras tanto, pues el tema principal de cómo funcionaría vivir en ese lugar, ¿no? Una de las cosas importantes sería el tema de las dietas. Porque la dieta es supremamente importante. Primero, pues estamos dejando de lado, listo, que los carnívoros ya no comen carne. Primero, no, o sea, sería muy difícil que esos animales como los que se ven ahí en el salón de los policías se vieran bien. O sea, los animales carnívoros necesitan comer carne, necesitan esa proteína. Si no, se ven más delgados, son más débiles, no les brilla el cabello como al león. O sea, es algo necesario para ellos, es vital. Nunca se especifica tampoco, al menos en esta no, en la segunda creo que sí salen. En la primera tampoco salen peces, que yo me acuerde. Podrían comer peces. Todos los animales en su tope podrían solo comer peces. Puede ser, podrían comer carne sintética o de esa, como esa carne que venden para los vegetarianos. O sea, algún tipo de carne, algún suplemento que pudiera compensar que no hay carne eh, específicamente dicha, no, carne animal. Esa podría ser una. En el otro caso, eh, pues también tenemos el tema de los tamaños. O sea, hacer que esto funcione sería demasiado, demasiado complicado. Entonces sería demasiado, demasiado complicado porque pues hay como que ciertas, o sea, hay muchos animales que están ubicados en ciertas locaciones donde pues así justamente, o sea, se ajustan de acuerdo a la disponibilidad de alimento que hay. Entonces que hubieran animales tan grandes viviendo juntos haría muy difícil que pudiera mantenerse una civilización teniendo que alimentar animales tan gigantes. Que todos los animales grandes estén en el mismo lugar sería mortal. Sería demasiado, demasiado complicado para que o sea, para que el ambiente, ¿no? Para que la tierra misma pudiera suplir esas necesidades. Entonces, pues esto como es una ciudad futurística, pues de pronto en algún punto encontraron la clave, tienen algún gen transgénico, alguna cosa extraña hacen para que la comida rinda. Y esa es una. El otro tema sería, pues el tema justamente de los tamaños, ¿no? O sea, si yo soy un ratón, en teoría debería ser más barato para mí vivir en Zootopia. A que si yo soy, no sé, un hipopótamo. A que si soy un elefante de pronto. A que si soy de pronto un león, ¿no? Porque pues necesitan más, necesitan comer más, son más grandes. Entonces pues hacia a su vez de pronto los trabajos que tienen los depredadores grandes pagan mejor que los trabajos que hacen los pequeños roedores. O sea, son temas que no se tratan en la película como tal, pero pues uno trata de atar cabos, ¿no? O sea, por ejemplo, esos pequeños ratoncitos de traje. Si recuerdan esa escena, hay una escena en la primera escena en la que aparece Nick, que el zorro, cuando él va ahí a comprar la paleta gigante de los elefantes y después la derrite y la convierte en las popsi paletas, algo así se llaman, que son las que se están comiendo los ratoncitos en esa foto. En esa parte, pues muestran que los elefantes como que venden cosas súper grandes y valen más. O sea, le valen como $14, le vale comprar la paleta roja grande. Él la derrite y después la vende a $2, pero vende un montón. Entonces, pues ahí uno se pone a hacer cuentas, uno dice como que, bueno, claro, o sea, pues tiene sentido, ¿no? Lo que está haciendo, está comprando un producto de un animal grande para repartirse a animales pequeñitos y pues sacarle más provecho. O sea, básicamente compra el por mayor.
Y pues ahí tratan de mostrar que bueno, que eso no es justo, que pues es medio ilegal, que no sé qué, pero pues a mí me parece que es legal lo que hace. Tiene hasta los permisos. O sea, él tiene hasta los permisos de venta y todo. Es lo curioso, ¿no? Por eso es que no termina llevándose a la prisión ni nada. O sea, él muestra que tal vez es medio eh, aventajado, pero pues está haciendo algo que en términos, entre comillas, es legal, ¿no? Entonces, pues ahí tendríamos el caso, por ejemplo, de las pretas. O sea, los tamaños son muy grandes, entonces, si tú eres un elefante, tendría tu costo de vida es mucho más alto que si tú fueras, pues, un ratoncito. Entonces, esa es otra cosa importante, que no quiere decir que esté bien o esté mal, sino que como tal en la película nunca se explica. Y yo siento que para hacer todo un desglose de, bueno, cuánto saldría la vida útil de un ratón, cuánto valdría la vida de un león, costos, beneficios, o sea, no sé si se podrían distribuir por estratos, porque si tú te das cuenta, por ejemplo, todos los policías son animales grandes, todos son depredadores. Eh, sí, o sea, mínimo son omnívoros, ¿no? Y pues tenemos a Judy, que es la única herbívora y es el único mamífero pequeño que hay por ahí. Entonces, pues también es como que hay ciertos trabajos que por más que quieras, pues de pronto hay otros animales que no pueden hacerlos, ¿no? Que pues tratan de mostrar que no es posible porque pues ella también tiene las capacidades y ese es el mensaje como de que no importa que te digan que no puedes, tú puedes hacerlo, pero biológicamente hablando, pues hay cosas que simplemente no puedes hacer, ¿no? Como si tú eres, no sé, digamos que un león, tú eres un león, no puedes irte a vivir al polo, no, al polo norte. O sea, pues puede ser lo que quieras, no puedes hacer eso siendo un león. En Zootopia de pronto sí, pero en la vida real no puedes cambiar de hábitat a los animales y que hagan cosas que quieren porque pues su genética, ¿no? O sea, toda su biología está hecha para funcionar de una manera específica. Entonces esa sería una cosa importante, ¿no? Además de eso, pues los costos de vivir en Zootopia, o sea, los animales grandes ocupan más pisos. Los pisos donde ellos viven tienen que ser mucho más fuertes. O sea, tú puedes. Los ratoncitos pasan por cualquier piso, no te lo van a dañar. Pero imagínate tú una calle principal en la que pasen camiones, pasen hipopótamos, elefantes, rinocerontes, o que corran ahí. O imagínate una cancha de un parque de un colegio. Y que el niño que es rinoceronte, pues se tropiece con una cosa, pues rompe todo el pavimento. Como que esos pequeños detalles, ¿no? Cosas que uno se pone a sobrepensar porque pues no tiene nada más que hacer. Pero a la vez hay una cosa curiosa, y es que pues en la primera película al menos, aparece un lugar que se llama Pequeña Rodentia, ¿no? Y Rodentia es básicamente como un condominio, bueno, es que no sé exactamente qué es como una mini ciudad dentro de Zootopia, en la que pues están todos los del orden rodentiano, que son pues básicamente roedores, pero los roedores más pequeñines son los que ven ahí, no están todos los roedores, al menos por lo que se alcanza a ver en esa escena, ¿no? Es una escena en una persecución y pues hay muchos ratoncitos chiquitos. Y tú te quedas como que, bueno, viven muchos ratones aquí cerca, igual es peligroso, o sea, llega a caérsele algo a alguien ahí y mata a la mitad de Rodentia. Pero pues es como eso. Otra cosa también a tener en cuenta, o sea, porque pues todo va de la mano con la dieta, es la cantidad de accidentes que pueden llegar a ocurrir en esa utopía. O sea, porque al menos hay 4 o 5 escenas en las que muestran que casi pisan a Judy, que es la conejita, ¿no? O sea, ¿cuántos animales morirán por día en Zootopia? Porque los pisó un animal más grande. O sea, eso es una estadística importante. Eso es una estadística importante porque qué fácil es que un elefante vaya caminando y te pisa un ratón, te pisa incluso un zorro o un perro. O sea, es muy fácil que cualquier animal de esos tan grandes mate a otro por accidente. O sea, y no es depredación, o sea, literal es un accidente que te pisen y no te vean. Y poco se habla de eso. Yo nunca he visto a alguien hablar de eso realmente. No sé, no busqué videos al respecto, pero yo, o sea, es lógica, ¿no? Y pasa muchas veces en la película que literalmente Judy lo logra esquivar porque pues reflejos de conejo. Pero debe haber algún animal que no tenga tantos reflejos, que esté más dormido y pues que vaya totalmente aplastado como el retumbar de Shingeki no Kyojin. Entonces pues cositas, ¿no? Pero pues básicamente lo importante aquí es el tema de cómo vas a abastecer de tanto alimento a los animales. Estamos tirando teorías al azar para ver si alguna de esas es correcta. Puede que ninguna sea correcta, puede que todas sean correctas, no lo sé. Pero el caso es que para alimentar a los animales grandes necesitan tener un suministro de alimentos muy muy potente. Eso sí. Listo, lo otro importante pues sería justamente el hábitat, ¿no? Lo que estamos hablando ahorita, por ejemplo, con el caso del león, con el león en el polo. Entonces en el caso del león, pues tendríamos este tema, ¿no? Que hay animales que pues, bueno, en Zootopia, se supone que Zootopia
como tal, Zootopia es todo el mundo, pero Zootopia es la capital como tal, o sea, la ciudad que sale en la uno es Zootopia. En la segunda película muestran que como que están divididos en lugares. Entonces como que pues ahí al principio de la película también muestran que por ejemplo hay animales que vienen de zonas rurales, por ejemplo Judy viene de una granja. Entonces ahí como que hacen referencia pues a cosas de la vida real, pues que hay gente que vive en el campo y que tiene su familia en la finca, en alguna vereda y pues se van a buscar oportunidades en la capital, a cumplir sus sueños en la capital, el sueño americano, y básicamente cualquier película de esas de allá. Entonces, pues aquí como que eso queda claro desde la primera película. En la segunda película muestran muchísimos más lugares, que son lugares que ellos van a visitar. Entonces, es curioso porque en la primera no pasa eso, pero aunque fuese así, el tema es que en la segunda película dejan claro que pues hay lugares en los que los animales tienen que vivir. Por ejemplo, en el bosque húmedo, eh, hay muchos animales que viven, que logran soportar la humedad. Entonces hay animales que no podrían soportar la humedad. Hay algunos mamíferos que estando en un lugar con mucha humedad incluso les podría empezar a llenar de hongos el pelo. Hay animales que podrían enfermarse solo por estar tanto en contacto con la humedad. Y hay animales que podrían enfermarse porque pues las aguas reposadas les podrían caer mal. Si vivieran animales randoms también en la zona del Sahara, pues también hay animales que no la dan por el pelaje, que no la dan por el tamaño, que no la dan por sus capacidades biológicas. eh, Lugares, pues, por ejemplo, donde viven los conejos, que si un animal más grande se fuera a vivir allá, pues no habría cómo comer. Entonces, por más de que traten de mostrar de que en Zootopia todos los animales viven juntos, es algo que es muy difícil que llegase a pasar. O sea, es complicado hacerlo incluso en un zoológico. Entonces, hacerlo ya en una ciudad es muy complicado. Y otra cosa importante es justamente el tema de los climas, ¿no? Hay climas, o sea, hay muchas adaptaciones específicas de los animales para vivir en ciertas regiones. O sea, no es lo mismo ver un animal de una región polar, a ver un animal de una región templada, a ver un animal de la región de los trópicos. Tienen adaptaciones diferentes. Si tú los metes a todos a vivir en Zootopia, va a haber un animal de esos que no va a aguantar. Va a haber por X o Y razón. Porque aquí hace demasiado calor, o porque aquí hace demasiado frío, o porque aquí me falta agua, porque aquí me sobra agua. O sea, no hay forma de que todos los animales convivan en Zootopia como conviven en la película. No hay manera. No hay forma alguna. Eh, a no ser que de pronto todos fueran domésticos. ¿Sí me entiendes? Como... O sea, hay grupos de animales que se pueden acomodar. Si todos fueran de la misma región, de pronto sí tú dirías como que, bueno, pues todos estos animales son de granja, o todos esos animales son de la región tropical, o todos esos animales son de las montañas altas de Norteamérica, cosas así. De pronto en ese caso sí, pero pues que hayan hipopótamos y que a la vez hayan zorros y que a la vez hayan elefantes, como que es complejo, es complicado. Y ahí siento que si por más de que tratemos de justificarlos, ya tendría que hacer, o sea, ya tendríamos que hacer muchas maromas, ¿no? Muchas maromas como decir, no sé, que pues tienen la ropa está adaptada a cada especie, algo así como en Los Increíbles. O sea, que la ropa que ellos usan se adapta a sus poderes específicos, entonces la ropa que usan en Zootopia hace, o sea, que el material con el que se visten los elefantes es diferente al material con el que se visten los conejos o cosas así. Que tú digas como que, bueno, como que con la ropa puedes compensar pues el que el pelo o la piel no me mate del calor o del frío o cosas así. Pues podría ser por ahí. Pues igual son animales que andan en dos patas, ¿no? Pues, que tengan ropa super mega tecnológica tampoco es que sea muy sacado de onda. Siento que va acorde con lo que estamos hablando. Después tendríamos justamente el tema de los hábitats, que también sería otra cosa como importante. Como importante que de pronto vamos a estar abordando más cuando hablemos de Zootopia 2, ya que en Zootopia 2, como lo decíamos, ¿no? En la primera solamente hay mamíferos, en la segunda aparecen los reptiles. O sea, la idea es que encuentran una serpiente y tratan de mostrar por qué a las serpientes les hicieron el feo y por qué los reptiles vienen en otro lado y por qué la gente no habla con los reptiles y muestran a otros animales que no habían salido. Y también aparecen animales acuáticos, como que tratan de empezar a expandir el mundo, ¿no? Eh, pero pues hay muchos animales que no han salido. O sea, insectos, no recuerdo haber visto insectos en Zootopia. No sé si en la 2 salen. En alguna parte creo que salen, pero como tal los insectos no los han mostrado como si fueran personas. O sea, como si tuvieran sentimientos, como si tuvieran conciencia. No lo han mostrado así. Peces también muy poquito, pero peces creo que salen en la 2. Y no han mostrado aves, que es lo mismo. Es como, bueno, tampoco hemos mostrado aves. ¿Qué está pasando aquí? Pero bueno, vamos entonces al eje central. Pero bueno, aquí podemos apreciar la ciudad. Entonces, si básicamente esa es la ciudad, hay animales que de pronto pueden adaptarse a vivir
en una ciudad, como es el caso pues de los animales domésticos. Hay animales que ni siquiera son domésticos, pero se han logrado adaptar. Pero ya en una ciudad de ese estilo ya hay animales que no la dan, o sea, es muy denso. Pero bueno, que sí, que Juan Lapras, que han pasado millones de años y ya sabes, bueno, puede pasar. O sea, la evolución es asombrosa. O sea, puede llegar a un punto en muy futurístico que los leones, que los elefantes, que los hipopótamos anden felices en el pavimento. Ojalá nunca pase, pero puede pasar. Sí. O sea, lo uno tiene que ver con lo otro, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una breve, pequeñísima pausa ahí publicitaria para que vayan por agüita, para que vayan a compartir la transmisión, por si quieren compartirle este contenido a alguna persona que le guste Zootopia, que le gusten los animales o que le guste sobrepensar sobre películas animadas. Y ya regresamos, ¿listo? Entonces, córranle que no nos demoramos. Esto es Ágora Radio. Así como a esta silla le falta una pata, hoy muchos comerciantes impactados por las obras necesitan de tu apoyo. Tu compra en los comercios donde avanzan las obras que transforman nuestra ciudad es la pata que le falta a la silla. Bogotá ya los está apoyando y con tus compras lograremos que estos negocios se fortalezcan. Porque al comprarles, les das la oportunidad de seguir adelante. Bogotá me apoya durante su transformación. Y bueno, ya estamos de regreso con la ciencia ficción. Seguimos hablando aquí un poquito de Zootopia. Vamos a centrarnos un poquito más en la trama principal de la película, ¿no? La trama es básicamente que los animales perdieron el instinto y por cosas raras están recuperando el instinto salvaje, ¿no? Entonces como que empezamos a tener como varios casos de depredadores desaparecidos, varios casos después de información de estos depredadores atacando a otros animales de manera salvaje. Pues el ejemplo claro pues es el señor Nutreles, ¿no? Que el señor Nutreles pues aparece haciendo cositas, de la nada desaparece y de la nada termina pues apareciendo en las cámaras de la mafia. Termina apareciendo en una de las cámaras de uno de los autos, convirtiéndose en este animal, ¿no? Así todo salvaje, todo violento. Entonces, ¿qué tan posible sería esto? O sea, que un animal perdiera el instinto y que pudiera como involucionar y volverlo a recuperar. Pues depende de muchas cosas, pero como siempre la respuesta es la evolución puede encargarse de eso. O sea, no sabes si puede pasar, pues la evolución puede hacerlo real. Tienes una idea súper loca, súper random, pues, la evolución bajo las ciertas características ambientales y todo eso posibles puede llegar a pasar. Pues, no va a pasar ahora mismo, puede pasar en muchísimos cruces de generaciones, ¿no? Pero pues el caso de aquí es que, ¿qué tan probable es que un animal perdiera el instinto? ¿No? Es algo que ya se ha visto mucho. O sea, ahorita se está viendo con los gatos. O sea, hay muchos animales que se han vuelto animales domésticos, que no eran domésticos. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de caballos, porque habían caballos salvajes y después ya los caballos eran acompañantes. Tenemos el caso de los perros, que se supone que su ancestro anterior pues venía de los lobos se empiezan a domesticar, terminan convirtiéndose en perros. Habían también perros salvajes que terminaron siendo mascotas. Entonces como que muchos de esos perros que conocemos ahorita, que son todos tiernos, todos hogareños y el mejor amigo del hombre y todo eso, pues con el pasar de los años lograron adaptarse a la vida del ser humano. Entonces, pues ejemplos de domesticación hay muchísimos. Que no está bien domesticar a otros animales, pues es un debate que existe, que pues vale, listo, ya tienes tu perro, tienes tu gato, no, pues, no tienes por qué querer domesticar más animales, no molestes, no fastidies a la naturaleza. O sea, tranquilo, no son Pokémon para andar atrapándolos a todos en tu casa. Y menos que tu casa no tenga, o sea, si es una finca, de pronto tú dices, pues que vives en una finca, puedes tener muchos animales, lo que sea, no, tampoco lo hagas así. Así empezó la hacienda Nápoles y ya viste cómo terminó la situación. Pero el caso es ese, o sea, hay animales que simplemente no pueden vivir encerrados porque son muy grandes. Y ya, o sea, incluso es un tema que se ha debatido mucho últimamente y es el caso de la gente que tiene perros grandes viviendo en los apartamentos que venden ahorita, como les dicen a esos apartamentos, los que son como latas de sardinas. O sea, tú viviendo en una lata de sardinas y te vas y te compras un husky. O sea, bro. O sea, es que te encantan los perros, genial, men. Ahorra y cómprate una casa donde quepa un husky, pero no tortures así al pobre animal.
Y eso pasa con muchos animales, ¿no? O sea, listo, hay perros de bolsillo, perros que son chiquitines, que pues vale. O sea, están adaptados para vivir de pronto con el hombre, para vivir en lugares con menos espaciosos. Pero pues no está bien eso de tener animales grandes en lugares pequeños. Es frustrante. O sea, si uno a veces se siente mal encerrado, imagínate cómo se va a poder sentir ese pobre perrito. En el caso, por ejemplo, los gatos, el debate que siempre tenemos por aquí en este programa. Los gatos son muy buenos para vivir en casas. O sea, no todos, no todas las especies, no todos los gatos tampoco. Hay gatos que les gusta salir, que les gusta pelearse en los techos y hacer cosas de gatos. El tema es que si tú tienes un gato te toca sí o sí tenerlo encerrado. No, pues que él merece salir. No, pues, ¿quién te manda a tenerlo de mascota? O sea, si lo vas a tener de mascota, ¿lo cuidas completamente o no lo cuides? Porque el mejor ejemplo es el gato. Los gatos pueden vivir en las casas, pero ellos como tal siempre mantienen su instinto. Entonces ellos tienen que salir a pelear en los techos, tienen que salir a hacer cosas de gatos, salen y matan aves, porque son cosas de gatos, o sea, no quiere decir que sean malos animales, eso es lo que es su instinto. Entonces si tú vas a traerte un montón de gatos a vivir a la ciudad, pues lo mínimo que puedes hacer es evitar de que sus instintos salgan a flote y que empiece a matar a la avifauna local, ¿no? O sea, es su único trabajo, es evitar eso. Entonces, pues, regresando al tema de la pérdida del instinto. O sea, ya vimos que hay animales que los pueden tener, animales que tal, pero siempre, siempre en lo más profundo de tu ser, siempre vas a tener ese instinto. Entonces, por ejemplo, es la razón por la que los perros a veces están así casuales y se van a corretear a alguien. O, por ejemplo, hay perros que si ven gente corriendo se le van detrás. A veces sin ni siquiera la necesidad de atacarlos, solo sienten la necesidad de corretearlos. Incluso hay también casos en los que los cachorritos por jugar brusco matan aves, también pasa. Hay muchos cachorros bebés que se ponen a jugar con los pollos, con las palomas, cosas así, y las matan por accidente. Entre comillas accidente, porque es su naturaleza, pero no es como si lo quisieran hacer de maldad, ¿me entiendes? O sea, a eso me refiero con accidente, a que ellos no querían asesinar, pero pues su instinto les pide eso. O sea, hay depredadores que cuentan con como, o sea, como que asesinar les da shot de dopamina. O sea, como que les gusta cazar. Bueno, asesinar o no, cazar. O sea, como que cada vez que cazan se sienten liberados, se sienten libres, se sienten premiados con ese shot de dopamina. Y pues hay muchos órganos, muchas características que justamente avalan esa capacidad, esa característica de ser, pues, depredadores. Entonces, en la película de Zootopia tenemos el caso de, pues, todos los depredadores que ahora viven en armonía, pero de la nada se empiezan a volver locos. Entonces, spoiler alert, les voy a spoilear la película, ¿listo? Al final resulta que una oveja los estaba funando, básicamente. Los quería funar a todos y quería humillar a todos los animales mamíferos grandes, porque los mamíferos grandes tienen a los herbívoros como decoración. Y son muchísimos más las especies de animales herbívoros o de mamíferos pequeños. Son muchísimos más. Entonces ella decía como, somos más. Si tenemos un enemigo en común, de pronto nos unimos todos y pues así no tengan la culpa los depredadores, pues de malas. De malas porque tuvieron la culpa alguna vez, entonces de malas. O sea, básicamente cómo funciona la política, ¿no? Entonces tenemos todos un enemigo en común, entonces todos votamos en contra de ese porque no nos importa el país, no nos importa tener un enemigo en común y dividirnos. De cierta manera, es lo mismo que quería hacer la ovejita en Zootopia, eso mismo quería hacer la ovejita. Entonces al final descubren la oveja y descubren que ella lo que estaba haciendo era aplicándoles creo que era una flor. Es como un extracto de flor que encontró por ahí, que justamente ese extracto de flor hacía que la gente pusiera como crazy. O sea, como era medio alucinógena, medio raronga. Entonces eso era lo que hacía que se les activaran esos instintos primitivos, básicamente. O sea, de esta manera como drogados. Algo así. O sea, ahí muy por encima les conté ahí el final de Zootopia. Entonces básicamente todos esos animales empiezan a volver salvajes porque la coneja esa anda haciendo, la oveja esa anda haciendo cosas turbias. Y quiere inculpar a todos los depredadores para que la gente le saque el feo a los depredadores y decir, vamos, qué grandes somos los herbívoros y denle el poder a los herbívoros. Y esas cosas. Entonces al final resulta que la descubren, la delatan, la meten a prisión y pues los depredadores no eran culpables, ¿no? Pero pues esto podría llegar a pasar, pues ahí está otra vez el tema. Claro que todos esos animales pueden llegar a un punto en el que se domesticaran de cierta manera. Hay casos en los que es más fácil que otros casos. Hay casos en los que se cree que hay animales que se domesticaron y resulta que no. Hay casos en los que algunos animales se adaptan a ciertos escenarios específicos. Entonces es algo que pasa, por ejemplo, con algunos chimpancés o con algunos, generalmente con primates.
o con leopardos, o con otros, con felinos. Que estos animales como que se adaptan a ciertas personas, a ciertos olores, y a esas personas no les hacen nada. Pero si llega alguien random, como que hola, yo también quiero abrazar a ese animal, el animal no lo distingue y si le va a dar de baja. Hay historias medio turbias que no han pasado también con monos al respecto de eso. Que es como que viven bien en un lugar o que la gente, por ejemplo, se cortó el cabello o hizo alguna X o Y cosa y automáticamente el mono no lo reconoció, el animal no lo reconoció y tan. Entonces es como que de cierta manera se pueden llegar a dar ciertas adaptaciones, pero es muy difícil que tú traigas a un animal salvaje a vivir en la ciudad y esperes que todo salga correcto. O sea, en algún punto sus impulsos, su instinto, incluso el miedo puede hacer que haga cosas peligrosas para el ser humano. Sí, entonces así como puedes de pronto inhibir algunas características, pues a la vez, pues esas características en algún momento se pueden volver a activar. Bueno, y cosas importantes. Si nosotros nos vamos a analizar cómo puedes tú perder el instinto, la biología también lo explica. O sea, literal, es que, por Dios, la ciencia es tan genial. La biología también lo puede llegar a explicar. O sea, puede llegar a presentarse el caso, que pues son puros temas evolutivos, ¿no? Entonces, ellos pueden llegar, por ejemplo, a perder las características depredadoras si la característica deja de ser útil. Entonces, en el escenario en el que tenemos a Zootopia, o sea, si nosotros estamos en Zootopia, no necesitas cazar, necesitas chambear, necesitas ser un animal camellador, aunque no sé si dirían camellador porque de pronto sería un insulto para los camellos. No sé, suena despectivo si soy un camello, ¿no? Bueno, no lo sé. Entonces, estos animales tendrían que hacer otras cosas. Entonces, como que mira, tiene más éxito reproductivo ser bueno en el trabajo que ser un depredador. Entonces, los animales que eran más depredadores van a perder esas características hasta que el gen quede muy recesivo o hasta que esa característica se pierda en el tiempo. ¿Por qué? Porque es una característica que ya no es útil. O sea, ya no. O sea, si te piden, no sé, un pregrado para trabajar, pues tiene más valor un pregrado que pues tus instintos salvajes en Zootopia. O sea, estamos hablando de Zootopia, ¿no? Entonces, si deja de ser útil esa característica, puede que simplemente pues desaparezca. También, pues justamente que no afecte su supervivencia. O sea, si los animales ahora están comiendo porque pues tienen monedas y pues pagan y comen, pues si dejan de ser salvajes no van a morir de hambre, ¿no? Básicamente. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con los perros. Los perros dejan de ser salvajes porque pues ahora tienen un dueño que les da de comer. Entonces, pues, ¿yo para qué voy a andar de salvaje si mi dueño me paga y me mantiene? Me relajo. Y pues la otra es que existe una presión evolutiva. Pero pues ya sería un caso. Pues en este caso la presión evolutiva es como que o dejas de ser un depredador o te quemamos en redes y te metemos a la prisión o se te acaba tu vida o lo que sea. O sea, tal vez en este caso de presión evolutiva sería más como una presión social. Como te comportas o te comportas en Zootopia. Entonces aplicarían las tres clásicas, ¿no? Entonces pues yo siento que son ejemplos muy, muy claros, muy específicos y que tienen sentido. Entonces volvemos a lo mismo. Los animales podrían llegar a vivir en Zootopia, pues de pronto cositas complicadas, ¿no? O sea, el tema, por ejemplo, de hacer la ropa. ¿Cómo complicado hacer ropa? O sea, ¿tú cómo le vendes ropa a un elefante? O qué tan práctico es hacerle ropa a muchos ratones chiquitos, bueno, no sé. Pero pues eso, o sea, como que o sea, esos son pequeños detalles ya que son como de convivencia. O sea, por ejemplo, que el señor Nutriales utilice lentes es como. O sea, tal vez es una casualidad para que, pues, pero los lentes generalmente hacen que la gente se vea más bonachona, ¿no? Se quedan como, ese es el señor de casa, un señor de bien. Pero aquí los lentes podrían significar que justamente el hecho de vivir tan cómodo, de estar adaptado a la ciudad, está haciendo que pierda la característica de tener mejor visión, que es algo que caracteriza casi todos los animales, que tiene muy buena vista. Entonces, pues ahora usa lentes porque, pues, como ahora vive en una ciudad y se la pasa en el celular, pues está perdiendo esa característica. O sea, ya no necesita tener buena visión para lo que tiene que hacer cotidianamente. Me lo estoy inventando, o sea, en ningún lado dicen que el señor Nutriales esté perdiendo su capacidad de la vista. O sea, pues se deduce porque no tiene gafas, porque tiene gafas, ¿no? Pero eso podría ser un ejemplo de perder una característica natural, una característica salvaje, porque pues ya no está llegando a ser necesaria. Entonces, de pronto llega incluso a vivir más, que también como le pasa a la gente. Ahora los depredadores tienen más años de vida también. Y los mamíferos también porque no tienen quien los case.
No, es que Zootopia a largo plazo no es sustentable, o sea, sobrepoblación extrema, yo no sé cómo le harán. Entonces, pues sería eso, ¿no? O sea, como que siempre van a mantener esas características. Entonces es curioso porque este es un tema que se ha tratado mucho. En Zootopia básicamente la trama es esta, ¿no? Pero pues tenemos muchas referencias en diferentes medios, en diferentes cosas. Tenemos pues por ejemplo el caso del león que come tofu. Esta escena es una escena de Futurama en la que, no me acuerdo, que creo que es Lila la que le grita o... Sí, es uno de los protagonistas. Les dice que el león no puede estar, que los animales están peleando con unos veganos, con unos vegetarianos, ¿no? Y los manes les dicen como que los animales es un instinto natural, entonces ellos les dicen que un depredador necesita comer carne. Y ellos le dicen que no, que ellos tienen un león al que llevan alimentando con tofu. Y después muestran al león. Y pues ahí lo ves al león, todo triste, todo deprimido, todo flaco. Y es justamente porque los animales grandes necesitan comer cosas así que justamente pues los ayuden en su organismo. O sea, también hay que tener algo en cuenta y es que los animales tienen organismos distintos. O sea, el organismo de un depredador es diferente al de un herbívoro. Los herbívoros están hechos para procesar muchas plantas. Un animal de estos a punta de plantas termina enfermándose. Y así es. Cosas como lo que le pasa a los pandas. Los osos pandas se supone que son carnívoros. Pero los pandas como es lo que quieren es morirse. O sea, los pandas lo último que quieren es vivir, la verdad. Entonces ellos dicen, mi estómago es de carnívoro, no importa, van a bajarme unos 4 bambús. Que son bien difíciles de metabolizar. Entonces, cosas que pasan. O sea, los pandas son... O sea, la única razón por la que los pandas siguen vivos es porque son bonitos. Si los pandas no fueran bonitos estarían extintos por ellos mismos. O sea, es que ni siquiera es culpa del ser humano. O sea, ellos mismos se quieren... O sea, todo lo que su organismo les dice, ellos lo hacen al contrario. Pero tienen suerte. O sea, tienen el pretty privilege. Así que muy bien ahí para los osos panda que están aprovechando. Están pasando la face card, como dicen los chavos. Entonces, pues, por ejemplo, en el caso del león, ahí está. El león que come tofu, pues ahí está, todo pobrecito. Y creo que al final del capítulo se come a alguien. O sea, le dicen como, mira, puedo dejarlo aquí, no pasa nada. Y el león tiene tanta hambre que se come a alguien. Entonces es algo que puede llegar a pasar. O sea, tú puedes forzar a un animal a que coma vegetales, pero en el momento en el que tenga hambre, se le van las luces y se come a alguien. Porque es su naturaleza. El mejor ejemplo de eso es justo lo que pasa con Alex. Alex es el león de Madagascar, ¿no? Resumen así express. Madagascar se trata de unos animales que viven en un zoológico y uno de los animales dice, mi sueño es ir, creo que a África, creo que es para donde quieren ir, quiero ir a África. Entonces ellos se van para allá, pasa un accidente en el bote y terminan llegando a Madagascar. Entonces cuando están en Madagascar, como todos los animales básicamente eso siempre vivieron en cautiverio, no están adaptados para vivir en la vida natural. Entonces lo que le empieza a pasar a Alex es que se le empiezan a activar los instintos naturales. Entonces él es un depredador y llega un punto en el que ya no puede aguantar más y está que se come a todos. Y él empieza a verlos como si fueran filetes, como si fueran bistecs. Llega un punto en el que ya no aguanta más y le mete el mordisco a Marty, que es la escena de abajo. Entonces es muy chistoso como lo empiezan a mostrar, porque lo empiezan a mostrar todo loco, todo como un degenerado. Pues para mostrar que se le están activando los instintos naturales. Y ese es un muy buen ejemplo de que los depredadores, o sea, todavía no llega a un punto de no retorno, por decirlo así, en el que tú puedas agarrar a un depredador y volverlo completamente vegetariano o vegano, no sabría decirte qué cosa quieras hacer. Pero no hay un punto en el que llegase a pasar. O sea, de pronto podrías alimentarlo con eso sin que se muera, pero el animal aún así seguiría necesitando esas proteínas. O sea, incluso es algo que le pasa a la gente. O sea, si tú comes mal, te sientes mal. Si tú no comes completo, te sientes mal. Si tú no comes proteínas, te sientes más débil. Si no comes carne, estás más propenso a que te den bajones emocionales y no te da el sol, cosas de ese estilo. O sea, son vainas que el organismo necesita ciertas cosas, ciertas vitaminas, ciertas proteínas, ciertas sustancias que sin ellas no funciona correctamente. Entonces, claro, imagínate un león. O sea, los leones necesitan cazar, dejan de cazar. Bueno, los depredadores necesitan cazar. Y lo habíamos hablado más atrásito, ¿no? Que hay animales de esos que el simple hecho de depredar, de cazar, les aumenta los niveles de dopamina. Entonces imagínate un animal que ya no está cazando, que lo tienen ahí sentado comiendo tofu o lo que sea que le quieras dar. Se va a empezar a deprimir. Y no es meme, o sea, se va a empezar a deprimir de verdad. Entonces, pues, curioso cómo funciona Zootopia. Pero pues ya vamos a tener más días, más programas para abordar de Zootopia. Vamos a hablar también un poquito de los reptiles. Vamos de pronto a entrar en cositas más específicas como errores,
como curiosidades, así como datos así que tú puedes llegar y en una reunión decir, uy, ¿sabían que esto y esto está mal? ¿O sabían este detalle de Zootopia? Y todos, oh, qué grande, qué datazo. Ah, cosas así. Y pues también ahondar en otras cosas, en comunidades. Tengo muchas ganas de hablar de bichos, pero bichos, yo creo que vamos a estar dándole un tiempecito más a los mamíferos. Y luego vamos a hablar un poquito de lo que es la película de bichos, de pronto también de Ants, que no es tan buena, pero ambas tienen que ver con hormigas y esas cosas, ¿no? Entonces, con esto, chicos, cerraríamos el programa el día de hoy. Espero que hayan aprendido cosas, espero que hayan de pronto pensado cosas. O sea, el capítulo de hoy fue más pensado en ustedes qué piensan, ustedes cómo justificarían todas las cosas raras que pasan en Zootopia. ¿Qué se les pasa por la cabeza cuando ven estos detalles? Y de sobrepensar, porque pues es divertido sobrepensar, ¿no? Básicamente, haciéndose preguntas random fue que inició la ciencia. O sea, la gente dijo, ¿y por qué pasa esto? ¿Y qué pasa si esto pasa? ¿Y qué pasa si esto y esto pasa? ¿Y qué pasa si estas cosas pasan a la vez? Y básicamente así fue que se formó todo. Entonces, pues no está de más hacer ese ejercicio solo por mover el cerebro un poquito, ¿no? Entonces, no siendo más, chicos, espero que les haya gustado el programa de hoy. Ya saben que pueden seguirme en mis redes sociales como Juan de Royal Piso Lapras. Pueden irnos a seguir en Agora Radio en las diferentes redes sociales también, para que estén al tanto en Instagram de las noticias, para que estén al tanto de los capítulos que se van subiendo a YouTube, para que tengan la aplicación ahí a la mano, para que también nos sigan en la página web. Un fuerte abrazo y nos estaremos viendo el otro jueves para seguir hablando de animales antropomorfos. Chau, chau. Donde las ideas se encuentran y las voces se hacen escuchar. Esto es Agora Radio, Radio sin muros.